Y le damos entonces comienzo, amados hermanos, a esta clase número 13 del libro de Romanos, martes 15 de abril. La justificación por gracia, la propiciación de Cristo como el camino a la reconciliación con Dios. Ese sería el título, si estuviéramos predicando, este sería el título de hoy día. El objetivo de aprendizaje es el mismo de la semana pasada. ¿Por qué es el mismo? Porque estamos en la sección, en la períprola del 21 al 31. Ahí es 21 por si acaso. 21 al 31. Los temas relevantes de esta carta o de esta sección del 3.21, ya del 3.21 al 3.31, que yo desprendo que ustedes la han leído no una vez, sino que muchísimas veces. Las dos primeras las vimos la semana pasada, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver la propiciación, que es un tema relevante e importante. Si alcanzamos, vemos la justicia de Dios afirmada, pero hoy día yo necesito que ustedes hoy día sueñen con lo que es la propiciación, ¿ok? Y a manera solamente de introducción, Pablo en el versículo 25 de este capítulo 3 introduce este término de la propiciación. ¿Y qué significa? Que Cristo es el sacrificio que apacigua, escuchen bien, que Cristo es el sacrificio que apacigua la ira de Dios. ¿A través de qué? A través de su sangre. Cristo, por lo tanto, satisface la justicia de Dios. El pecado no queda impune, porque quien pagó por el pecado del pueblo de Israel, o mejor dicho, de los santos del Antiguo Testamento, de los santos del Nuevo Testamento y de nosotros del siglo I hasta hoy y los que van a venir después, fueron cargados a la cruz. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha entrecortado cuando se mete a la PPP, Ya, Sí, se escucha bien. pero ahora se está escuchando bien. No sé si cuando se mete a la... Ya, Cuando comienza a mostrar las imágenes como que se entrecorta. ya voy a cambiar. Se oye como lento. Voy a cambiar de señal. Voy a cambiar de señal. Espérenme un segundo. Que la señal acá de BTR está como el ajo. Entonces voy a conectarme a mi celular, que es mucho más continua. Gracias. Ahí sí. Gracias por avisarme. Y así la clase. Ahí sí. Ahora se escucha mejor. Ya, veamos. Veamos cómo andamos. Entonces estábamos en que hoy día vamos a ver la propiciación. ¿Se escucha bien ahora? Correcto. Perfecto, Muy bien. muchas gracias. Entonces, Pablo, decíamos que introduce este término de la propiciación. De hecho, yo les mandé un estudio sobre la propiciación del Antiguo y el Nuevo que yo espero que como lectura complementaria tienen que leerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando... O sea, yo estaba diciendo que al justificar al pecador a través de la fe en Cristo, Dios se mantiene, por lo tanto, justo, porque aplica su justicia. Dios se aira con el pecador todos los días de su vida, pero quien aplaca la ira de Dios es su Hijo Jesús. Pero y al mismo tiempo justifica a aquellos que tienen fe en Jesús. La justificación no es una violación de la justicia de Dios, sino, escuchen bien, sino su cumplimiento. Y el resumen de la clase pasada, es decir, de la semana pasada, nosotros analizamos solamente dos versículos. Analizamos el versículo 21, 22 y 23. ¿Y qué decíamos en el versículo 21 y 22? Hablábamos un poquitito y decíamos, el versículo 21 dice, pero ahora, no antes. Yo hacía esa salvedad, pero ahora, no antes. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Y decíamos que en este versículo Pablo introduce una nueva manera de entender la justicia de Dios. Decíamos que es una justicia que no se basa
en la observancia o en la obediencia a la ley, como se pensaba en el Antiguo Testamento y cómo los israelitas entendieron la ley, que debían observarla para ganarse el favor de Dios. Y la justicia también de Dios ha sido entonces revelada aparte de la ley. Y decíamos que la ley es el ayo, es la nodriza. Hermanos queridos, apaguen los micrófonos, por favor, si son tan amables. Decíamos que la ley es el ayo, la nodriza que nos lleva a Cristo. Es decir, no depende de cumplir los mandamientos de la ley mosaica. Y esta justicia, decíamos, ha sido anunciada previamente por la ley y los profetas, como dice el texto, ¿ya? Es decir, las escrituras del Antiguo Testamento testifican la venida de una justicia que se revela en Jesucristo, y esa justicia iba a ser permanente, eterna, duradera, ¿ok? Y en el versículo 22, el apóstol dice, esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen porque no hay distinción. Pablo, por lo tanto, aclara en este versículo que la justicia no es algo exclusivo para un grupo en particular. Como los judíos, ellos atribuían este privilegio y en el fondo lo que Dios les pidió es que extendiera al mundo en general las buenas nuevas. Ellos no entendieron, ellos fueron muy exclusivistas, muy independientes. Porque Pablo nos dice que esta justicia está disponible para todos los seres humanos, sin importar, decíamos, su trasfondo cultural, su trasfondo religioso, si era rico, si era pobre, si era mujer, si era hombre. No, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por lo tanto es para cualquier ser humano que crea en Cristo. Y la única condición para recibir esta justicia, decíamos, es la fe en Cristo. Por lo tanto, esta es una invitación universal. Todos los que creen. ¿Ok? Y también nosotros analizamos, yo los llevé a Efesios capítulo 2, verso 8, y analizábamos este pronombre neutro, esto. Y decíamos, porque por gracia, que es un sustantivo femenino, ¿ya? Sois salvos por medio de la fe, otro sustantivo femenino. Y esto, usted me puede decir, pero la gramática castellana debiera decir y estas, ¿cierto? Pero aquí este es un pronombre neutro. Y cuando es neutro, no importa el sustantivo. Pero lo más relevante de mi explicación es que esto está abarcando la fe y está abarcando la gracia. Por lo tanto, el regalo que nosotros recibimos es la gracia y la fe. ¿Para qué? Para ejercer, y fue la pregunta que me hizo la hermana Elizabeth, para ejercer nuestra creencia en que Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Y tratábamos a este erudito que ni siquiera es cristiano, Kenneth Witt, ¿cierto? Y él dice que explica que el uso de esto, el pronombre neutro, en Efesios 2:8, indica que toda la acción de ser salvado, es decir, por la gracia y por la fe somos salvos, desde el principio hasta el fin, es un regalo de Dios. Menciona que el pronombre neutro subraya la naturaleza abstracta de la salvación, que no se reduce a un solo aspecto, es decir, la gracia, sino que involucra la gracia como la fe, ¿ve? Como un conjunto. Y ahí, ¿cierto? Nos queda clarito, que tanto la gracia como la fe, ¿cierto? Son un regalo de Dios. Y esto tiene mucha relevancia y tiene mucha conexión, amados hermanos,
con lo que Pablo viene explicando desde el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, ¿cierto? Cuando lo veíamos casi las primeras clases del año pasado, cuando Pablo dice que el hombre detiene con injusticia la justicia de Dios, ¿cierto? Desde ahí para adelante, nosotros fuimos viendo la decadencia de este hombre y llegamos a la conclusión, que fue la clase que hicimos, la primera clase que hicimos este año, donde hicimos un resumen del capítulo número 2 y el capítulo número 3, donde el apóstol San Pablo lo que hace es estructurar o dividir en el fondo su acusación, dirigir, perdón, su acusación a tres grupos. Primero los moralistas, luego los judíos y después a todos, dice. Y en el capítulo número 3, versículo 10, que es un versículo que afirma una depravación total y absoluta o una incapacidad del hombre de poder acercarse a Dios. Se los quiero leer, lo tengo aquí encima. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, porque con el corazón, no, perdón, era el 3, me fui al 10. Romanos capítulo 3, ya dice, como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y yo decía que ese que no hay quien busque a Dios es un negativo universal, porque el apóstol no dice excepto los judíos o excepto este grupo de personas. Pablo lo que hace magistralmente engloba a todo el universo, a todo el mundo, que nadie busca a Dios. Y dice que todos, hablando del mismo grupo, del universo, del 100% de los seres humanos, los que habían nacido cuando Pablo se escribió, antes de esta exhortación y después, hasta el día de hoy. Porque estas palabras Pablo las toma del Salmo 24, versículo 3, por si acaso. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando Pablo desarrolla magistralmente la conclusión de lo que viene diciendo hasta el 3.20, hasta el 3.20, y en el versículo 21 veíamos la semana pasada que ya empieza a darnos la buena noticia, porque hasta el capítulo 3, versículo 20, puras malas noticias. Y del 3.21 en adelante ya empezamos a ver este desarrollo armonioso, precioso, de que la salvación es universal, de que tanto la gracia como la fe me permiten ahora creer, porque me entrega a mí Dios la gracia y la fe, me regenera, me entrega la fe y después yo creo, porque antes, dice Pablo, yo no podía creer. ¿Se entiende? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y ahora, obviamente, nos corresponde un poquito ya ver estos dos. Hermana Marta, si hay preguntas, ¿le parece que las veamos al final? Está bien. ¿Le parece? Sí. Ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para que no perdamos el hilo, sí. Pero anote su preguntita ahí en el cuaderno y me la hace al final de la clase. O si no, yo le voy a preguntar qué me quería preguntar, ¿ya? A manera de introducción, en estos dos versículos que son poderosísimos, el pasaje de Romanos, capítulo 3, versículos 24 a 25, representa uno de los puntos culminantes de la teología paulina. Y usted me dirá, pero hermano, ¿dos versículos? Sí, dos versículos. Porque Pablo, al explicar cómo Dios ha provisto un medio para que la humanidad toda pueda ser justificada y reconciliada con él, en un contexto donde la humanidad está completamente sumida en el pecado, ya lo veíamos desde el 1.18 al 3.20, Pablo lo que hace, mete en el mismo saco a judíos, gentiles y a todo el mundo, dice en el versículo 10. Están todos completamente sumidos en el pecado y los condena en el fondo. Y estos dos versículos, el 24 y 25, ofrece una respuesta radical y esperanzadora y transformadora,
que la justificación gratuita por la gracia divina alcanza a través de la fe en la sangre de Cristo. ¡Qué maravilloso! Pablo, por lo tanto, presenta a Cristo como la propiciación. Les dije, vean el video, léanse el PPT que les mandé de la propiciación. Entonces, Pablo presenta a Cristo como la propiciación que satisface la justicia de Dios y al mismo tiempo, amados hermanos, extiende su misericordia hacia los pecadores. Y estos dos versículos, el 24 y 25, no solo nos revelan la gracia inmerecida que los creyentes reciben, por supuesto, que usted y yo recibimos, sino también el medio por el cual esta gracia se hace efectiva, la fe en Jesucristo, cuyo sacrificio expiatorio nos limpia de nuestra culpa y nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El concepto de propiciación, aquí en esta sección, se conecta con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, particularmente con el día de la expiación, con el día de Yom Kippur, ahí lo vamos a ver, pero en este pasaje se lleva a su cumplimiento final en la persona y obra de Jesucristo. Veamos un poquitito esto. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí hay un verbo que es importante analizarlo. Veámoslo desde el punto de vista morfológico y lingüístico. El verbo dikaioumenoi es el participio presente pasivo, el pasivo es importante. Cuando hablamos de que es pasivo el verbo, es una acción que alguien hizo por mí. Cuando el verbo está en activo, yo tengo que realizar la acción. Entonces, el verbo dikaioumenoi es el participio de presente pasivo del verbo dikaiouom, que significa justificar, ¿ya? Ahí, ¿ya? O declarar justo. El uso del participio pasivo indica que los creyentes son los receptores de la acción de ser justificados. Usted pasivamente sentado recibe la justificación. Usted no es el agente de la acción. ¿Quién es el agente? Cristo. Es decir, no somos los que nos justificamos a nosotros mismos, sino que somos justificados por un agente externo, y en este caso es Dios. Y está en tiempo presente. ¿Qué significa, hermano Alejandro, que esté en tiempo presente? Esto indica que la justificación es una acción que ocurre en el presente continuo. Lo hizo una vez en la cruz y el efecto es continuo. Una acción que tiene efecto en el momento y también implica una permanencia hasta la venida de Cristo o la segunda venida. Y esto concuerda con lo que dice Pablo en Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Dice Pablo ahí en Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. Modo pasivo, el sujeto, es decir, los creyentes reciben la acción de ser justificados, lo que subraya la gracia de Dios en la salvación. Qué maravilloso, hermano. Yo con esto me puedo ir a acostar tranquilo de haberles transmitido esto. Yo sé que ustedes lo saben, en todo caso. Ustedes lo saben. El mismo versículo tiene otro verbo, un adverbio que es sumamente importante. Siendo justificados gratuitamente, y aquí está el adverbio, gratuitamente. O sea, más encima es gratis la salvación. El verbo dorean, ¿cierto? Perdón, el término dorean significa gratuitamente, sin precio, como un don. Y este adverbio enfatiza que la justificación no es algo que se gana, como dicen nuestros hermanos arminianos, sino que es un regalo inmerecido de Dios, es una clara declaración de la gracia divina. Pero también hay hay una preposición que significa que es a través de Cristo. Ahí está.
pero creo que se las mandé. En el fondo, que es a través de Cristo, indica el medio o el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la justificación, que es a través de Cristo. ¿Ya? Y el sustantivo significa que la redención o liberación hace referencia a la acción de liberar a alguien de la esclavitud del pecado. No somos gratuitamente, por la redención, esto significa que somos liberados de la esclavitud del pecado mediante el pago de un precio. Y ese precio fue la preciosa sangre de nuestro Salvador. Ese fue el precio que el Hijo Dios tuvo que pagar por el rescate de nosotros. ¿Ok? Luego, el versículo 25, y aquí nos vamos a detener un poquitito más, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, aquí hay un verbo que es el verbo puso. Dios puso, ¿ya? Del griego titemi, que significa, o traducido, es poner, colocar. Está en una forma aoristo indicativo pasivo, tercera persona singular. ¿Y qué significa que sea aoristo? Bueno, el aoristo expresa una acción puntual y completa en el pasado. Lo explico. En la cruz, cuando Jesús dijo, tetelestai, que en arameo es consumado es, se completa una acción puntual y completa en el pasado. No hay nada más que hacer. Ningún sacrificio más hay que hacer. Perdón, parece que estoy predicando. Ningún sacrificio más hay que hacer. Porque esa acción está en tiempo aoristo, que expresa una acción puntual, la muerte de Cristo, y completa en el pasado, cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Destacando que Dios hizo una acción definitiva al poner a Cristo como propiciación. Está en tiempo pasivo, implica que Dios es el agente que coloca a Cristo como propiciación. Es decir, Dios ha actuado y Cristo es quien recibe la acción. ¿Se entiende? Bueno, los versículos 21 al 24, recordémoslo, ha estado presentando la justificación por la fe como el medio por el cual el ser humano puede ser declarado justo ante Dios. La justificación no se basa, decíamos, en la obra de la ley, sino en la gracia de Dios mediada por la fe en Jesucristo. Y el versículo 25, Pablo, decíamos al principio, introduce un concepto clave. Por eso yo le puse acá, ¿qué es la propiciación? ¿Qué es, hermano Alejandro, la propiciación? Y que está relacionado, obviamente, con el sacrificio de Cristo como la solución al pecado humano. Y este versículo 25 también, amados hermanos, aclara cómo Dios maneja los pecados pasados de la humanidad y lo hace a través de la obra redentora de Cristo. Entonces, veamos dos sustantivos que son clave en este mismo versículo 25 y después vamos a ver lo que es la propiciación. Aquí hay dos sustantivos claves. Propiciación, significado. El término tiene la connotación de un sacrificio que apacigua la ira de Dios. ¿Cómo apacigua la ira de Dios? ¿Que Dios estaba airado, hermano Alejandro? Sí, Dios estaba airado con la humanidad. Airado. La ira de Dios es santa. No es como la nuestra. Nosotros nos enojamos y provocamos pecado en sí mismo. Pero Dios se aira y su ira es santa. En el contexto del Antiguo Testamento se refería al propiciatorio. Eso lo vamos a ver después. Y el otro sustantivo es por medio de la fe.
Acuerde que es un sustantivo femenino, fe. Son sustantivo, pisti, fe, confianza. ¿En qué forma está? Dativo singular. ¿Y qué significa? Este sustantivo, por medio de la fe, este que está acá, se refiere a la fe como el medio por el cual se recibe la propiciación que Cristo ha hecho posible. La fe en la sangre de Cristo es la respuesta humana al sacrificio divino. Y esa fe es puesta por el Espíritu Santo, según lo que estudiamos la semana pasada, según Efesios 2, 8, 9. Entonces, la salvación de principio a fin, siempre, 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 amados hermanos, será de Dios. Pero yo veo también otro sustantivo que es en su sangre. Sangre es su sustantivo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la sangre derramada de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo es el medio por el cual se lleva a cabo la propiciación. Es decir, el sacrificio que satisface la justicia de Dios respecto, por supuesto, al pecado. Y hay otro sustantivo que es la justicia, otro sustantivo femenino. La justicia de Dios es un tema central en la Carta de los Romanos. Y en este contexto, amados hermanos, se refiere a la justicia perfecta de Dios y que se manifiesta en la obra redentora y expiatoria de Cristo en la cruz. Cristo es el medio por el cual se manifiesta la justicia divina, que debe, por lo tanto, ser satisfecha a causa del pecado. ¿Y qué es lo que Cristo satisface? Es la ira de su Padre en la cruz. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos interpretar este pasaje, hermano Alejandro? Ya dijimos que Pablo introduce este término propiciación, ¿ya? Que es un elemento clave, esencial en la teología del apóstol Pablo, en todas sus cartas. La propiciación hace referencia, voy a ser tajante, en el sacrificio de Cristo que satisface la justicia de Dios y por lo tanto apacigua, calma su ira y proporciona una base justa para la justificación suya y mía, es decir, para la reconciliación entre Dios y el hombre. Ahora el hombre se puede reconciliar con su creador y el creador se puede reconciliar con su criatura en base a la propiciación que Cristo hace en la cruz. Y no tan solo el hombre, no tan solo la creación humana, sino que recuerden que la Escritura dice que toda la creación gime a una sola, dice. Es decir, toda la creación, en cierta manera, estaba esperando este momento tan especial como fue la muerte de Cristo. Y recordemos que Gálatas, capítulo 4, nos dice que en el cumplimiento del tiempo, en el Cairo de Dios, Él mandó a su Hijo para que muriera en la cruz. Y yo veo tres implicancias teológicas en este solo pasaje. Propiciación en Cristo, es decir, que Cristo es presentado como el sacrificio perfecto, que reemplaza todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Entonces, hermano Alejandro, ¿por qué hay un sector de nuestros hermanos en Cristo que están esperando que se construya el tercer templo como una profecía? Bueno, si los judíos quieren construir un tercer templo, no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Nada que ver. Porque la propiciación en Cristo, que es una implicación teológica que yo desprendo de acá, ese sacrificio es perfecto y como dice Hebreo, fue hecho una sola vez para siempre. El efecto es para siempre. Y por lo tanto, este sacrificio perfecto reemplaza todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento.
Su muerte en la cruz es el medio definitivo por el cual los pecadores pueden ser reconciliados con Dios. Y la segunda implicancia es la fe en su sangre. La fe, hermanos amados, que es del griego pisteo, que es el don gratuito de Dios en cada uno de nosotros, no es un mérito humano, sino que es la respuesta a la obra redentora de Cristo. La sangre de Cristo es el instrumento divino, real, puesta al servicio de la humanidad, mediante el cual se lleva a cabo la propiciación y la reconciliación con Dios. Y lo tercero que yo veo, la tercera implicancia teológica que yo veo en estos dos pasajes, particularmente en el pasaje 25, es esta. Aquí está la número 3. Primero era la sangre, que está en el número 2, y que Dios y Pablo introduce la propiciación como un concepto que presenta a Cristo como el sacrificio perfecto. Y la tercera implicancia es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, hermanos, en pasar por alto los pecados pasados, muestra que Dios, en su misericordia, no aplicó su juicio inmediato sobre el pecado. Podría haberlo dicho con Israel, no lo hizo, sino que esperó el sacrificio de Cristo como el cumplimiento perfecto de la justicia divina. Y hermano Alejandro, ¿y qué pasaba entonces en el Antiguo Testamento? Veámoslo. Leemos de nuevamente el texto, dice a quien Dios propuso o puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. ¿Qué es la propiciación, hermano Alejandro? Vamos a tratar de explicar esto. Yo les mandé el texto y espero que lo hayan leído. Bueno, el concepto clave en la teología paulina y en general de la teología cristiana está estrechamente enlazado con la idea de que la ira de Dios hacia el pecador debe ser satisfecha. Porque Dios debe necesariamente castigar el pecado. Si no lo hace, sería injusto. Pero ¿quién recibe ese castigo? ¿Quién recibe la ira de Dios? Es Cristo. En la Biblia, hermanos, se presenta la propiciación como un medio, como un elemento de reconciliación entre el ser humano y su creador. Por lo tanto, permítanme hacer un estudio pequeño de la propiciación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hablar un poquito del día de Yom Kippur. Veamos un poquito la propiciación en el Antiguo Testamento, que lo grafica esta imagen. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el concepto de propiciación está estrechamente vinculado al sacrificio de animales. Ya la expiación de los pecados a través de la sangre derramada, particularmente en el contexto del día de la expiación, el día de Yom Kippur. Ahora, ¿cuál era el propósito o qué significa el día de Yom Kippur? ¿O cuál era el propósito? Bueno, Yom Kippur es un día dedicado a la expiación de los pecados cometidos durante el año. Una vez al año, si mal no recuerdo era en el mes de abril, si alguien tiene el mes, me corrige. Y en este día, en particular, que era después de 10 días de practicar oraciones y un montón de otras cosas, en el último día se practicaba el día de Yom Kippur, que era la reconciliación con Dios. Es un tiempo para el arrepentimiento, para la reflexión personal y para la oración. Habían rituales en el día de Yom Kippur. Durante Yom Kippur, los judíos observan un ayuno de 25 horas, absteniéndose de comer, beber, bañarse, usar perfumes o realizar cualquier otra actividad placentera. Y esto simboliza una humillación personal ante Dios y una dedicación a la meditación,
a la oración, a la adoración personal. Habían oraciones que se recitaban, ¿cierto? Eh, para el arrepentimiento, como el Kol Nidre, que lo tengo anotado aquí, Kol Nidre, que se hacía en la noche, esta oración se hacía en la noche, y que pedía el perdón por votos no cumplidos. Se recitaba el Bidui, que era una confesión de pecados, y otras oraciones de arrepentimiento y petición de perdón. Y también es común el uso del chofar. Pero hermanos, el chofar solo se usaba en el Antiguo Testamento. Pero hoy día, ¿por qué hay algunas iglesias que tocan el chofar? ¿Es correcto hacer esto? A la luz de las Escrituras, no es correcto, porque Cristo, apague los micrófonos, por favor, hermanos queridos. También es común, ¿cierto? Decía el uso del chofar, que es un cuerno de carnero. Entonces, ¿es correcto el uso del chofar hoy día, en este tiempo? No, hermanos. No es correcto. No lo hizo la iglesia primitiva, ni del segundo, ni tercero, ni el cuarto. Esto nace a raíz de una teología judía, de una teología eh, de una adoración tan exacerbada a Israel que se intenta repetir elementos de la liturgia judía. Se pone muchas veces el candelero de 12 lámparas o de 12 elementos en el púlpito y eso no está bien. Porque en la propiciación única y exclusiva fue en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, como era común ahí en el día de Yom Kippur usar el chofar, que se tocaba al final del ayuno como señal de que el perdón ha sido otorgado y de que el nuevo año comienza con una relación renovada con Dios. Y además, en el día de Yom Kippur se introducían dos elementos que son elementales para poder entender también el sacrificio de Cristo. En la antigüedad, el ritual del chivo expiatorio, este chivito que ustedes ven aquí, ¿cierto? Levíticos habla de que debía ser preparado de un año para otro, pero no vamos a entrar en ese detalle. Tenía un papel central. Se elegían dos chivos. Uno era sacrificado como ofrenda, que es la imagen que ustedes ven aquí, por el pecado, y el otro, que era el chivo expiatorio, era enviado al desierto. Se dejaba a 200 metros fuera del campamento y simbolizaba que este chivo que se dejaba fuera del campamento llevaba los pecados del pueblo con él. Y este acto, por lo tanto, simboliza la eliminación de los pecados y el perdón de Dios. En el día de Yom Kippur, amados hermanos, había una redención anual y una purificación. Y el día de Yom Kippur, como dije al principio, es el último día de un periodo de 10 días llamado los 10 días de arrepentimiento, que comienzan con Rosh Hashanah, que era el año nuevo judío. Y este periodo es de una reflexión de 10 días donde el pueblo se arrepentía de todo lo que había hecho durante el año. Pero Yom Kippur es el día culminante, el día en que se cree que Dios sella el destino espiritual de cada persona para el próximo año. Con estos dos elementos, el chivito que se mataba ahí, se derramaba esta sangre que ustedes ven ahí, y el otro que era dejado fuera del campamento. Hermano Alejandro, ¿y qué tiene que ver esto con Cristo? Porque esto, si lo llevamos al Nuevo Testamento, y en el contexto cristiano, Yom Kippur tiene un paralelo con el sacrificio de Cristo. Los cristianos creen que Jesucristo es el sacrificio definitivo, absoluto y eterno, el Cordero de Dios. Recordemos lo que dice Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Y que toma sobre sí los pecados del mundo. Cristo toma sobre sí este Cordero inmolado, toma sobre sí los pecados del mundo y por su sangre que derrama, homologando a este chivito que está aquí, derrama su sangre por los pecados
Y estos pecados son expiados de manera definitiva, eterna, si nuestros pecados ya han sido lavados por la sangre del Cordero. Pero hermano, yo igual me tengo que arrepentir y pedir perdón todos los... Sí, sí lo tenemos que hacer. Y si no lo hago, Dios ya ha perdonado. Dios ha perdonado todos los pecados, todos, todos. No hay ninguno que Dios no haya perdonado. Ninguno, hermanos queridos. ¿Y qué pasa con el pecado imperdonable? Eso tiene otro contexto, hermano. Que también ha sido mal enseñado ese famoso pasaje de Mateo, que lo podemos ver en otro momento, ¿ya? El concepto de propiciación y expiación que se ve en el Antiguo Testamento es cumplido de forma total, absoluta, definitiva, completa en la obra de Jesucristo en la cruz. En el Antiguo Testamento, la propiciación se vincula... llevamos harto tiempo, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Quería leerle algunos pasajes. Y déjeme verle el significado de la sangre en el propiciatorio. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por el alma. La sangre tiene un elemento purificador, un elemento reconciliador, en el fondo un papel crucial en la propiciación. Es aquí, en este pasaje, cuando Dios afirma, establece que la vida está en la sangre y que es a través de la sangre del sacrificio que se hace la expiación por el pecado. Y ya veíamos el tema de los chivos expiatorios. ¿Y qué pasa con la propiciación en el Nuevo Testamento? Y con esto vamos terminando. En el Nuevo Testamento, la propiciación toma un giro significativo, un giro relevante, un giro trascendental en la vida de la humanidad. Ya no se realiza mediante sacrificios de animales, sino que se cumple exclusivamente y únicamente en la persona y obra de Jesucristo, quien se ofrece una sola vez a sí mismo como el sacrificio perfecto, definitivo y único. Y el concepto de propiciación en el Nuevo Testamento, amados hermanos, se usa el mismo término hilasterión, que es propiciación, y se utiliza, como decíamos delante, ahí en el 3:25, este pasaje, este término propiciación, que es el mismo que se utiliza en el Antiguo Testamento, se refiere al propiciatorio, el lugar donde se realizaba el sacrificio de expiación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento esta palabra apunta a Cristo mismo como el medio a través del cual se hace esta reconciliación absoluta y permanente y eterna entre el Dios creador y su criatura que somos usted y yo. Y Jesús como propiciación. Ya dijimos, Romanos 3:25, a quien Dios propuso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué más podemos hablar sobre la propiciación? ¿Cuál es el significado teológico de la propiciación? Número 1, satisface la ira de Dios. El primer efecto teológico de la propiciación es que satisface la ira de Dios. La propiciación significa que la ira de Dios contra el pecado ha sido completamente satisfecha por el sacrificio de Cristo. Propiciación. Dios no ignora el pecado, hermano, sino que lo castiga en Cristo, quien toma el lugar del pecador y paga el precio de la justicia divina. La segunda implicancia teológica, la primera era que se satisface la ira de Dios y la segunda que hay una reconciliación con Dios. La propiciación también implica una reconciliación. Antes de Cristo, la humanidad estaba separada de Dios por su pecado, obviamente, y la muerte de Cristo en esa cruz, en el madero, establece la relación que estaba rota. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 5, que éramos enemigos de Dios.
y que a través de la gracia, ese don inmerecido, hemos sido reconciliados con Dios. Por lo tanto, permite que los creyentes se acerquen a Dios sin temor a su ira. Y lo tercero, el amor incondicional de Dios. ¿Cómo es esto, hermano Alejandro? Bueno, la propiciación resalta, destaca, exalta en cierto sentido el amor y la gracia de Dios. No es algo que los seres humanos puedan ganarse, sino es un regalo, como decíamos antes, gratuito, que era el sustantivo, gratuito, basado exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Este sacrificio no solo apacigua la ira divina, sino que muestra el amor eterno de Dios hacia la humanidad. Wow, conclusión. No vamos a hacer una conclusión tan grande, tenía una conclusión más grande. Este pasaje no solo expone la doctrina fundamental de la salvación por la gracia, sino que también nos da una visión clara, hermanos, del camino a la reconciliación con Dios. Nos exhibe una obra completa, una obra suficiente, realizada solo por Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, solo por gracia, para que podamos acercarnos a Él confiadamente. Y aquí está lo que a ustedes no les gusta, las preguntas de cierre. Hoy es una sola nomás. El que me contesta cuál es la correcta va a tener un punto base para la prueba final. ¿Cuál es el significado teológico de la propiciación que Cristo realiza según Romanos 3:25? Voy a dar un minuto. ¿Será la propiciación? ¿Ah? La B. La B. La B. ¿Sí? ¿Todos La B. optan a la B? Sí, La B. Perfecto. La B. Ya, La los que B. dijeron la B, recuerden que Dios lo está mirando, déjenme su nombre ahí en los comentarios, ¿ya? Bueno, la respuesta correcta efectivamente es la B. La propiciación es el sacrificio de Cristo que satisface la justicia de Dios y permite la reconciliación del pecador con Dios, no a través de obras humanas, sino por medio de la fe en su sacrificio. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿cierto? Y nos vemos en la clase del 22. Bien. Bien. Hemos terminado la clase. Espero que usted no se sienta que no estamos avanzando. Hoy día vimos solamente 2 versículos, pero no tenemos tiempo para terminar. Nos propusimos con el pastor Jorge apuntar a Romanos como el elemento fundamental para su crecimiento en Cristo. Eso. Preguntas y comentarios. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Ahí escucho al pastor Salgado que está ahí preparando una pregunta. Hermana Marta, usted de veras que usted tenía una pregunta, por favor, adelante. Bueno, con todo lo que usted ha dicho, que ha sido tan poderoso, se me han formulado, no duda, tal vez comentario. Dígame nomás. Y uno de ellos es que escribí aquí mientras usted hablaba, ¿verdad? Entiendo yo que es lo mismo que usted dijo. Creo yo, la muerte de Jesús en la cruz fue la propiciación suficiente para hacer justicia con la ira divina por el pecado humano. No es pregunta, es una. Más adelante escribí, su muerte fue el medio por el cual la ira divina fue alejada de los pecadores. Así es. Es que mientras te hablaba, yo escribía y se me iba alguna palabra. Yo dije, pues la voy a decir en mi comentario. Muchas gracias, hermana Marta. Así es.
entender lo que nuestra hermana Marta escribió, entender cómo. Y hoy día tuvo un debate con un actor que trabaja con nosotros ahí en el colegio, y él ha hecho toda su vida esta escena de Jesucristo Superstar, que es mundialmente conocida, ¿cierto? Yo le decía, el 90% de esa obra es herética. Viejo, ¿cómo se te ocurre decir eso, Alejandro? Es herética, es herejía. ¿Cómo? Mire, yo tenía fe cuando comencé, pero ahora estoy triste y cansado. En el fondo, hace ver a Cristo como al que al principio tenía fe, al inicio de su ministerio, y que después le falta la fe. Momentito, pero si en Cristo está la naturaleza divina y humana. Después, Camilo VI dice, quiero saber, Señor, quiero saber. ¿Han escuchado la canción esa, no? Parece que soy el único que la ha escuchado. ¿Sí? Amén, amén, amén. No, yo he visto varias veces Dice, la ópera Jesucristo Superstar. La verdad es que me gusta más que nada por la música, pero más allá teológicamente es una herejía. Sí, Dice, quiero saber, Señor. Momentito, Cristo, el Cristo divino, el encarnado, él sabía perfectamente a qué vino a este mundo. Pues si recuerden que él hizo un pacto de redención. En la eternidad pasada hizo un pacto de redención. Y Cristo sabía que tenía que cumplir. Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo. Hechos capítulo 4 dice que por el consejo, por el determinado consejo, ¿cierto? Por el determinado consejo divino, Dios murió en la cruz. Estaba determinado así. ¿Cristo no lo sabía? Claro que lo sabía. Bueno, ese era un comentario al margen, por si escuchan la canción, para que digan, oh, en realidad es una herejía. Pastor Israel, usted tiene una pregunta y levantó su mano, por favor. Buenas noches. Un alcance con lo que usted acaba de decir, que es muy importante, mi hermano Alejandro, muy importante lo que acaba de decir. Un comentario al margen con respecto a lo que usted dijo. Muchas veces, mi hermano Alejandro, en las mismas iglesias no tomamos en cuenta la Biblia para trazar teológicamente la alabanza o la adoración. Exacto. Por ejemplo, hay hermanos que cantan, por ejemplo, cuando la Biblia nos prohíbe maldecir, se ponen a cantar La maldita primavera de la pseudo hermana Yuri. Entonces, cuando Dios prohíbe maldecir la creación de Dios, y lo otro con respecto a lo que usted decía, ya venía esta obra de teatro que les gusta a muchos cristianos, que ni la música debía gustarnos, presenta el amorío entre Cristo y María Magdalena. Lo presenta de una manera sutil, faltando el respeto. Después todo se finiquita, llega a su clímax con la película herética, igual que la ópera La Última Tentación, como La Tentación de Cristo. Es una suciedad inmensa. Me recuerdo que estaba trabajando en Maipú, ministrando como pastor, y había hermanos que estaban viendo esa película. ¿Qué es lo que pasa, mi amado hermano? Voy a dar un nombre, un profesor de FLET, que es una institución teológica buena. ¿Sabe lo que decía mi hermano Alejandro? Decía que no era necesario llevar la Biblia a los cantos teológicos, era un extremo. Yo quedé siendo un laico, siendo una persona que es joven aprendiendo, quedé pero sorprendido que un teólogo diga eso, cuando la Escritura nos manda a que nuestros cantos deben ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Así es, Pastor Israel. Y bibliocéntricos. Y lo último, me sorprendí. Y me sorprendí, y con esto termino, y me sorprendía, mi amado hermano Alejandro, con respecto a lo que usted dijo, que no le hemos dado tal vez la importancia. Muchas veces, en la década del 70, cuando empezó 60, 70 el culto a los ángeles, llegó una adoración que se llama Ángeles Bajando. Sí. Y los pastores, ¿saben para qué están los pastores? Para filtrar con la escritura lo que se está cantando en la iglesia. Los pastores no están para hacer labor de diácono. Exacto. Los pastores no están para arreglar banca.
Los pastores no están para eso, los pastores están para enseñar escritura, 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 escritura. Amén. Si el pastor no enseña la escritura, Dios va a tener que traer maestros de afuera. Pero usted va a tener que dar cuenta como pastor, porque usted cree que ser pastor es pedir diezmo, pedir ofrenda. Usted cree que ser pastor es solamente clavar un clavo. Usted tiene que enseñar la escritura. Tiene que enseñar la palabra de Dios. Y lo último, y esto es verdad, y disculpe que me da pena, porque hoy día hay hermanos aún cantando alabanza fuera de la escritura, escuchando a Jesús Adrián Romero, a Marcos Huid, que son verdaderos heréticos y nos toman cursos de romano. La labor, y yo esto a los pastores, yo soy pastor, la labor del pastor es cuidar el púlpito, no permitir que nadie que no haya pagado el precio con la escritura suba, nadie que no esté amarrado, que tenga, como estos hermanos John Hughes, amarrado con cadena la Biblia al pecho y en el corazón. Tenemos que hablar escritura, tenemos que sudar escritura. Gracias, mi hermano Alejandro. Gracias, Pastor Israel. Siempre es edificante ahí su pasión con que nos expresa su sentir. Muchas gracias, Pastor Israel. Hermana Elizabeth, también tenía una pregunta o algún comentario. Sí, una pregunta. Diga. Usted mencionó 3 elementos de la propiciación. Sí. ¿Se podría añadir como un cuarto elemento que justifica a los que creen en Cristo Jesús? Yo no veo por qué no. Yo elegí 3 de esos elementos de la propiciación, que los tengo anotados por acá. Sí, por supuesto, satisface la ira de Dios, claro, nos reconcilia con Dios y un amor incondicional. Y usted también dijo la justificación del pecador. Que justifica a los que creen en Cristo Jesús. Sí, también podría ser, sí. Sí. Yo solamente saqué tres conclusiones en base al mismo texto de Romanos 3:25. Pero sí, podemos agregar una cuarta y está bien. Sí, muy bien su observación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hermana María de los Ángeles, ¿usted tiene alguna pregunta o algún comentario? Mire, yo también escribí la misma pregunta que la Elizabeth. ¿Perdón? Yo también escribí la misma pregunta. Ah, perfecto, ok. Pero ahí la contesté entonces, hermana María. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Si no, ahí no... Mi hermano Alejandro, yo la verdad no voy a hablar mucho porque estoy con problemas de garganta, así que, pero me envié varios comentarios acerca del estudio al chat. Ya, no sé si alguno de los hermanos tuvo la ocasión de verlos, pero son bien importantes también, va relacionado justamente con la clase que te hizo. Eso más que nada. Bien, muchas gracias. Siempre se agradece su aporte, ¿ah? Usted siempre está ahí compartiéndonos algún libro o algo, así que se agradece. Y guarden, tengan, por favor, una biblioteca virtual. Yo, tiempo atrás, en el ánimo del pastor José Miguel, le compartí una biblioteca que tengo en Driver. Espero que alguna la haya bajado, todavía está ahí, yo no la he bajado, porque ¿para qué? Ahí está ahí, búsquela más arriba en los comentarios del grupo de Romano, y ahí hay una biblioteca, pero preciosísima, está en PDF, estoy de acuerdo. Por último, la tiene en el computador, la lee ahí estudia, porque hay libros que son carísimos, carísimos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y hablando de la música, quiero hacer un comentario. Un determinado fin de semana, me invitaron a un lugar específico, no voy a dar nombre, me senté con las cantoras o las chicas que cantan, y nos empezamos a comentar y me hicieron preguntas porque sabían que yo era maestro, y yo les dije, mire, ustedes tienen la obligación como cantoras, como ministras, que ministran ahí en el púlpito, de saber teología. Pero ¿por qué es necesario, hermano Alejandro? Porque son ustedes los que cantan arriba del púlpito. Le dije, mire, hay un tema que todo el mundo lo canta y que dice, ven, Espíritu, ven.
y lléname. ¿Sí o no? Ya Él está. Yo le pregunto a usted, ¿y ese tema es correcto? Pero escucha, Él está. ¿Ese tema es correcto? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Por qué lo invitamos entonces? ¿Ven? Ya. Como que el Espíritu Santo solamente viene No. cuando nos juntamos en la congregación y le decimos, ven Espíritu, ven. Por favor. Y lo más curioso que yo les di ese ejemplo y llegó el culto y tocaron el tema. Pero bueno, son cosas que de repente uno no entiende. Pero como decía el pastor Israel, el maestro simplemente enseña y las personas toman las decisiones. Yo no soy dueño de la conciencia de nadie. De nadie. De nadie. ¿Mm? Y lo otro, ya que estamos aquí hablando un poquitito de cosas, es correcto decir, yo fui llamado para ganar almas. No es correcto. Correcto. ¿Es No correcto? es correcto eso. No, No es correcto. no, para No es nada. correcto porque cuando uno recibe a Cristo, ¿no es cierto?, por fe, es reconciliado con Él, ¿no es cierto?, con Dios, y es una nueva persona, y nosotros tenemos la responsabilidad de entregar el Evangelio. No es que hayamos Nada sido más. llamados a A ganar ganar almas. almas. La responsabilidad de la iglesia, como dice el pastor José Miguel, ¿cuál es? Ir y predicar el Evangelio. Toda criatura. ¿Haciendo qué dice? Proclamar. Exacto, haciendo discípulos. No dice ganar almas. Quien gana las Mateo almas, 28:19. exactamente, quien gana las almas es el Señor, el Espíritu Santo, el que las convence, Exacto. no nosotros. Y a veces he escuchado a algunos siervos, queridos míos, Las perlitas. claro. ¿Cuántas perlitas tiene usted, hermano Alejandro? No, bueno, en realidad, dejémoslo ahí nomás. Bien, amados hermanos, ha sido una clase, espero que haya sido una clase bendecida y que estas pequeñas capsulitas que hablamos al final sean de crecimiento para usted. Amén. No vaya usted, se lo digo, lo exhorto en el nombre de Jesús. No vaya usted el día jueves y porque usted escuche que dice un hermano, vamos a ganar alma, usted se pare, levante la mano y lo exhorte al hermano públicamente, le diga, no, tú estás equivocado. No. La actitud correcta es, cuando el hermano se baje del púlpito, te lo llama, lo invita a su casa con un café, le dice, hermano querido, mira, recibe de mí esta enseñanza, y le dice, nosotros no estamos para ganar almas. Si usted escucha en su iglesia que están cantando un tema que exalta al hombre, el humanismo y el yo-yo, usted llame, hable con su siervo y le diga, pastor, ¿sabe qué? Yo escuché el día domingo una canción que decía que yo lo era todo, que no exaltaba a Cristo, porque las alabanzas solo deben exaltar a Cristo y a nadie más. Exaltar sus atributos, nada más. Bien, voy a invitar a nuestro pastor Salgado, si está ahí, para que esté orando por el término de la clase. Pastor Salgado, si es factible que pueda, y saludarnos a todos nosotros, sería una bendición. Ahí está, pues, ¿eh? ¿Cómo me dijo que no se iba a conectar? Pero bien, muchas gracias por estar con nosotros, oiga. No, gracias a usted, mi hermano Alejandro. Se agradece siempre. Okay. Como dice usted, siempre. Siempre. Es una expresión judía, ¿sabía usted? ¿Sí? Cuando es una expresión judía. Cuando Isaías dice santo, 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 está exaltando o elevando la característica de Dios en ese minuto. No es que sea santo, sino que al decir santo, 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 es una expresión judía. Que yo cuando quiero exaltar algo digo siempre, 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 es que siempre es así.
Eso. Bien, Pastor Salgado. Bien. Oremos Oramos entonces. Padre mío y Dios mío, te damos gracias, Señor, por haber estado, Señor, escuchando tu palabra, que se nos ha sido exhortada, mi Dios, en nuestros corazones. Usted nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, nos exhorte, nos reprenda también, y podamos, mi Dios, cada día atesorar esta palabra en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, mi Dios, y estamos acá aprendiendo, Señor, de ti. Y usted nos perdone por todo lo mal que lo hemos hecho, Señor, y nos dé entendimiento para hacerlo cada día mejor. Padre Celestial, Amén. bendice a nuestro hermano Alejandro, bendice a cada uno de los alumnos conectados y los que no lo han podido hacer donde quiera que estén, Señor, usted le dé la oportunidad. Mi Dios, muchas gracias por esta bendición. Te lo agradecemos en tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, Dios les bendiga y nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo martes a la misma hora en este mismo lugar. Chao, chao, cuídense, Pastor Jorge. Gracias por la atención. Buenas noches. Bendiciones, hermana María de los Ángeles. Amén, Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para Hagan las todos. tareas. Voy a mandar un par de tareas, un par de trabajos para que lo hagan para el próximo. Ay, sí. Para el próximo. Hace falta. Ya. Chao, chao, cuídense. Profe, Chao, buenas noches. profe. Cuénteme. Papá y Elizabeth. Dígame, Bye, hermana bye. María. Papá y Elizabeth. Chao, chao. Abrazo para todos. Bye, bye. a Chao, todos. hermana Elizabeth. Chao, chao. Gusto verla. Bendiciones. Bye Bye, bye. chao, chao. Chao, chao a todos. Doctor José Miguel. Julia. Chao. Mario Yesca, buenas tardes. Saludos ahí a su esposita. Mi hermano, Dios lo bendiga. Chao, chao.